Empecemos. Buenas noches con todos ustedes. Les saluda nuevamente su profesor Juan José Alvariño. Vamos a desarrollar hoy día con ustedes el primer webinar gratuito, alumnos, ¿sí? Como cierre de broche de oro de este año 2023. Y esperemos que no sea el último webinar, ¿no? Que sea más bien el inicio de los próximos webinars que puedan venir, ¿no? Si es que ustedes así lo requieren. Y estar siempre actualizándonos y alimentándonos de conocimientos, ¿verdad? Que es lo que el ser humano busca, ¿verdad? Entonces, hoy día, alumnos, ¿qué vamos a tratar, alumnos? ¿Qué vamos a desarrollar hoy día en esta primera sesión del webinar gratuito? Vamos a hablar sobre el siguiente tema. Vamos a hablar sobre el comportamiento ético, ¿sí, alumnos? El comportamiento. Así como vemos la figura, la imagen, ¿no? Nosotros siempre estamos en medio, ¿verdad? En medio de un camino largo, ¿verdad? Un camino largo de aprendizaje, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral, ¿verdad? Y a veces tenemos que tomar decisiones, ¿correcto? En nuestro mundo laboral, las funciones que nosotros realizamos, ¿correcto? Tenemos que desarrollarlo siempre aplicando, ¿no? Un buen comportamiento, siempre tomando buenas decisiones, ¿verdad? Pero a veces, ¿no? Las personas, por un tema de desconocimiento, por un factor de pronto, o algunas variables que puedan tomar decisiones erradas en este ser humano, a veces puede ser que nos equivoquemos y podamos tomar un camino que no sea el correcto. Entonces, por esa razón, alumnos, es importante hablar del comportamiento ético, ¿no? Porque van a haber muchos caminos, tanto en nuestro desarrollo personal como desarrollo laboral, ¿verdad? Y para poder tomar y decidir qué camino tomar, tenemos que tener bien presente el tema del factor ético y de la moral, ¿correcto? Entonces, por esa razón, hemos desarrollado, alumnos, este webinar gratuito, enfocándonos a la toma de decisiones, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral, ¿sí? Entonces, este webinar llamado comportamiento ético forma parte de un aporte muy importante para nuestro desarrollo personal y profesional, alumnos. Parece mentira, sí. Sí, ¿por qué? Porque se aplica en diferentes ámbitos, en diferentes áreas. Ustedes que están desarrollando sus conocimientos en la institución y los que están trabajando van a tener que también adquirir valores, ¿sí? Entonces eso lo van a tener que implementar en sus centros laborales, ¿correcto? Entonces, hoy en día, alumnos, nuestro entorno sufre un serio déficit de valores y ética, ¿no? Es más, todas las áreas de la compañía, de la empresa, son sensibles a un comportamiento no ético en las empresas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, alumnos. ¿Y cuál es el logro? El logro del día de hoy, el aprendizaje, alumnos. Vamos a poder lograr que todos ustedes, ya sea personal estudiantil o público en general, se pueda desempeñar en cualquier puesto de trabajo, en cualquier área de la compañía, pero desempeñando sus funciones, pero siempre tomando en cuenta qué cosa, el tema de la conciencia, ¿no? O sea, que tomemos conciencia de los daños que podemos ocasionar tanto en mi vida personal como en mi vida laboral, ¿no? Y también ese daño puede repercutir a todo mi entorno amical, familiar y también a la empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a poder lograr el día de hoy. Ese es el aprendizaje, que tomemos conciencia de los daños que podemos nosotros ocasionar por nuestro mal actuar, por una mala decisión, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, se habla mucho de la falta de ética, ¿correcto? Se habla mucho del tema de la falta de valores, ¿sí? Entonces, es por eso que vamos a tocar este tema bastante interesante, ¿sí? Entonces, para que todos ustedes participen, alumnos, a ver, yo quiero preguntarle lo siguiente, ¿no? ¿Qué entienden por muchos casos, ¿no? De personas que de pronto toman decisiones de manera errada
y esas decisiones que toman de manera errada, de manera equivocada, ocasionan, ¿no?, un daño inmenso, ¿no?, a esta persona y también a su entorno, ¿correcto? Pero para poder comprender ese actuar de la persona, para poder comprender esa decisión que esa persona ha tomado, ¿sí? Es importante hablar del tema de la moral, ¿no? Entonces, si hablamos de la moral, decimos que la moral es el conjunto de normas, de conductas que el ser humano a lo largo de su desarrollo personal ha ido adquiriendo, ¿verdad? Llámese hábitos, llámese costumbres, llámese creencias, ¿correcto? Todo eso forma parte de la moral de la persona. Entonces, si es que una persona va a tomar una decisión, esa decisión de pronto para mí puede ser buena, pero para la otra persona puede ser una decisión errada. Entonces, ¿por qué yo tomo una decisión buena y para otra puede ser una decisión mala? Porque yo a lo largo de mi vida personal, a lo largo de mis costumbres, de mis creencias, me he percatado que eso me da resultados. Resultados favorables o no favorables para mi persona. Entonces, si hablamos de la moral, es el conjunto de las normas, de conductas que el ser humano ha ido desarrollando, ha ido aprendiendo desde niño, desde el hogar, ¿no? Conforme ha ido creciendo y ha ido siempre, ¿no?, digamos, tratado con otro grupo social, ha ido adquiriendo, ¿no?, todos esas costumbres, ¿no? Entonces, a eso se denomina moral. Las acciones que tú decidas, ¿correcto? Entonces, si esta persona hace bien o mal en tomar una decisión, es porque esta persona a lo largo de ese tiempo ha demostrado o se ha percatado de que eso es bueno para él, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la ética? La ética estudia a la moral, ¿no? La ética determina si es que lo que tú has decidido como parte de tu costumbre, como parte de tus hábitos, como parte de todo este recorrido que tú has vivido en tus 20, 30, 19, 22 años, para ti ha sido correcto. La ética estudia con profundidad ese actuar que tú estás haciendo, ¿no? Por eso digo, ¿no? Para algunas personas puede ser bueno, pero para otras personas puede ser malo la decisión que tú has tomado. Pero la ética estudia ese comportamiento que tú estás decidiendo, ¿correcto? La ética determina lo bueno. La ética te dice si es que es un camino correcto o es un camino incorrecto. La ética determina esos factores, esas variables que pueden estar ocasionando en el ser humano. ¿Por qué? Porque se relaciona con el tema de la psicología, ¿no? Entonces, la ética estudia a profundidad ese actuar que tú estás ejecutando, ¿correcto? Y determina lo bueno y lo malo. ¿Y alumnos? ¿Sí se comprende la diferencia entre la ética y la moral? ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Qué dice Iris? Es la conducta de uno mismo. La moral, ¿verdad? ¿Qué dice Keila? Es un valor que tiene un profesional. Ya, muy bien. Esa conducta, ese actuar de la persona se denomina moral, ¿verdad? Digamos que la parte mecánica, la parte operativa, ¿no? El hecho de que yo me tenga que contactar con un proveedor es algo práctico, ¿no? Si es que yo me contacto con un proveedor que sé que tiene productos defectuosos, ¿no? Esa decisión forma parte de mi actuar. Entonces, a eso se denomina, ¿sí? La moral, ¿no? Va de la mano con la moral. Pero la ética estudia el por qué. ¿Por qué yo, sabiendo que ese proveedor tiene productos malos, sabiendo que yo sé que ese proveedor tiene poco tiempo de experiencia, sabiendo que ese proveedor no ha cumplido con otros clientes, ¿no? Sabiendo eso, ¿por qué sigo trabajando con ese proveedor, ¿no? Entonces la ética estudia a profundidad ese comportamiento, ¿no? Y te determina qué cosa es lo bueno y lo malo, ¿sí?
Pero ojo, la moral es el conjunto de acciones. Habla mucho de los hábitos, de las costumbres. De pronto, ¿no? Tú creces en un hogar donde los adultos toman malas decisiones, ¿verdad? Entonces, esta personita que va creciendo va observando todo ello, ¿verdad? Y cuando esta personita crezca y tome decisiones, va a tomar decisiones conforme a lo que él ha ido observando, conforme a lo que él ha ido viviendo, ¿correcto? Ese conjunto de hábitos, de costumbres, forma parte de su moral, de esa personita que ha ido creciendo, pero en un entorno de pronto que no sea nada saludable, nada favorable para él, ¿correcto? ¿Me dejo entender? Entonces, distinto sería, ¿no? Que de pronto otra persona en paralelo crezca en un entorno familiar donde sí los adultos tomen decisiones, donde le aconsejan, donde le dicen que tiene que ir por este camino correcto. Entonces esta personita cuando va creciendo va tomando mejores decisiones, ¿sí? Pero para la otra personita que ha ido creciendo en un entorno nada favorable, ¿sí? De repente para él el actuar que él determine o la decisión que él tome va a ser bueno para él, porque le va a dar buenos resultados. Pero ¿quién determina si algo es bueno o es malo? La ética. La ética estudia con profundidad ese actuar de la persona, ¿correcto? La ética estudia todas esas variables, ¿no? Que ha experimentado el ser humano para que pueda determinar si es que es bueno o malo el actuar de estas personas. ¿De alumnos? De repente por ahí quedó un poco más claro, ¿sí? ¿Sí? Iris, Keila, ¿todo bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? Profesor, entonces la ética es la teoría y la moral es la práctica. Claro, en resumen, la moral es lo que tú ejecutas, ¿no? Todas las decisiones que tú ejecutas. Pero la ética es la parte filosófica, la parte psicológica que estudia ese actuar que tú estás desarrollando, ¿no? Y la ética determina el camino correcto y el camino incorrecto, ¿sí? De pronto para mí es bueno, no sé, regalar dinero, ¿no? A la gente, pero para otras personas eso no es correcto, ¿verdad? Pero ¿quién pone el punto de equilibrio? La ética, ¿no? La ética estudia todos esos comportamientos que existen en el mundo personal o en el mundo laboral también. ¿De alumnos? La moral es lo que tú ejecutas, ¿no? Tu actuar. Pero la ética estudia a profundidad ese actuar. ¿De alumnos? Así es. Muy bien. Bien, Iván. Entonces, sí se ve mi pantalla, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente PPT. Acá hay algunos ejemplos, miren, si hablamos de algunos ejemplos de la moral, ¿no? En el mundo empresarial, ¿correcto? Si ustedes están trabajando, o los que han trabajado, o los que van a trabajar, van a tener que lidiar con equipos de trabajo, ¿verdad? Entonces, si es que nosotros tenemos los buenos hábitos, las costumbres de poder trabajar en equipo, ¿por qué? Porque hemos decidido que o hemos comprobado que trabajando en equipo nos da buenos resultados, llegamos a la cuota, llegamos a la meta, ¿verdad? Entonces, involucrarme con mi equipo de trabajo me da buenos resultados. Eso es un ejemplo de moral, ¿sí? Y confiar en ellos también. Si es que yo confío en un brazo derecho, si es que yo confío en mi asistente, si es que yo confío en mi supervisor, ¿correcto? Esto también es sinónimo de una buena moral. ¿Por qué? Porque estoy confiando en esa persona, ¿no? Le estoy delegando funciones, le estoy dando responsabilidades, ¿correcto? Entonces, todo ese actuar va a generar confianza, no solamente con esa persona que yo le estoy delegando función, sino a todo mi equipo de trabajo. Entonces, ahí yo estoy tomando decisiones, yo estoy actuando frente a las acciones que yo debo de tomar en mis funciones laborales, ¿verdad? Entonces, todo esto ayuda a mis empleados a que puedan desempeñarse mejor. Entonces, todo esto forma parte de la moral, de la buena moral que yo tengo con todos mis trabajadores en el entorno empresarial, comunicarme, ser transparentes, ayudar, apoyar, trabajar en equipo. Todo eso es sinónimo de una buena moral, ¿correcto? En el mundo empresarial. Ahora, si me voy al lado derecho, ¿no? En el mundo
de mi vida personal. ¿Qué pasa si es que de pronto, ¿no? Yo he comprado un artículo y entonces resulta que me están dando el producto, pero me están entregando con un producto más, pero no estaba dentro del paquete que yo había adquirido, ¿no? Entonces, el hecho de que yo pueda devolver ese producto que ha llegado de más, eso es sinónimo de una buena moral, ¿correcto? El devolver algo que no es nuestro, ¿no? ¿A ustedes no les ha pasado que de pronto están en el bus o están de pronto en algún centro comercial, ¿no? Y están pagando y de pronto les dan un vuelto de más? Entonces, si tú devuelves ese dinero, ese excedente, eso es sinónimo de una buena moral, ¿verdad? Están tus valores ahí, ¿correcto? Pagar tus compromisos también, las famosas tarjetas de crédito, los préstamos personales, ¿correcto? Si viene tu estado de cuenta, si viene tu estado de tu línea postpago, ¿no? Tienes que pagar puntual, ¿verdad? Porque es un compromiso que tú has firmado. Al momento que tú recibiste la llamada y dijiste sí acepto ese plan postpago o sí acepto la tarjeta de crédito, es un compromiso, es tu palabra eh, que tú estás plasmando en esa hoja virtual, ¿no? O la firma digital, ¿no? Entonces, pagar esos compromisos también es sinónimo de una buena moral, ¿correcto? Eh, Decir la verdad también a alumnos, ¿no? Nosotros a veces decimos, ¿no? No es una mentira piadosa, ¿no? O decimos de pronto, ¿no? No hay que ser hay una palabra clave. No hay que ser totalmente transparente, dicen, ¿no? Tengo que ocultar alguna información, dicen, ¿no? Entonces tenemos que decir la verdad porque es sinónimo de una buena moral, ¿correcto? Tratar a todas las personas por igual también, ¿no? Sin discriminación, ya sea de sexo, ya sea de religión, de alguna zona geográfica, ¿no? Porque hay también extranjeros y a veces se les suele marginar también, ¿no? O personas que vienen de fuera de la capital, a veces son un poco discriminados, ¿no? Entonces eso obviamente no es sinónimo de una buena moral, ¿no? O sea, tenemos que tratar a todas las personas por igual. Eso sí es sinónimo de una buena moral, ¿correcto? Y avisarle, ¿no? Que también de pronto están sacando mal sus cuentas, ¿no? Cuando te están cobrando un producto y se equivocan en el vuelto, se equivocan en el monto. Entonces eso también, el hecho de que tú le comentes, ¿no? Señorita, señor, joven, parece que se está confundiendo en el vuelto, ¿no? Este dinero no me corresponde, ¿no? Entonces, hacer ese comentario o decirle que le están dando un excedente, eso también es sinónimo de una buena moral. ¿Y alumnos? Entonces, la moral se aplica tanto en la vida personal como en el entorno empresarial. Todas las acciones que tú desarrolles, todas las actividades que tú ejecutes en ese momento, ya sea en tu vida eh, corporativa o en tu vida personal, todas esas acciones son sinónimo de tu buena moral, ¿no? El hecho de que tú te niegues a dar un vuelto, el hecho de que tú no pagues tus deudas, el hecho de que tú discrimines a todas las personas, el hecho de que tú ocultes información y no seas transparente, eso no es sinónimo de una buena moral, ¿correcto? Igual ocurre en tu centro laboral. Si tú eres líder, si tú manejas equipo de trabajo, tienes que involucrarte con ellos, tienes que trabajar en equipo, tienes que comunicar los buenos logros que está obteniendo tu equipo de trabajo. En ese sentido vas a generar confianza. Todo eso que es el actuar, que son las actividades que tú estás ejecutando en ese momento, son sinónimos de una buena moral. ¿Y alumnos? ¿Sí? ¿Se está comprendiendo, no? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya somos 11 ya. Envíen el link a los que faltan, ¿eh? Cuenta por ahí creo que unos cuantos. Muy bien. Sí se ve la pantalla, ¿no? Muy bien. Entonces, hablar de ética y moral, alumnos, también implica hablar de una responsabilidad de la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros como trabajadores, como colaboradores,
estamos trabajando dentro de un entorno corporativo, ¿verdad? Este entorno corporativo, ¿sí? Este entorno corporativo, ya se sumó una amiga más, creo. Bien, entonces, este entorno corporativo también tiene que ser responsable en el sentido de qué? De motivar a sus colaboradores, ¿verdad? En la actualidad se habla mucho de la satisfacción del cliente interno. ¿Quién es el cliente interno? Somos nosotros, los colaboradores. Entonces, hablar de la ética y moral como responsabilidad de la empresa implica que la empresa tenga que motivar a sus colaboradores, a sus empleados, ¿no? ¿Cómo los motiva? Con capacitaciones. ¿Cómo los motiva? Pagando sus salarios puntualmente. ¿Cómo los motiva? Cumpliendo con sus bonos, con sus premios, ¿correcto? Con reconocimientos también. ¿Qué pasa si tú no le pagas a tu colaborador la primera quincena o ahora, ¿no? Ahora su gratificación, ¿no? O su CTS que fue el mes pasado, ¿no? Entonces, ese colaborador se va a sentir desmotivado, ¿verdad? Y este colaborador, en la primera oportunidad que tenga de poder tomar una decisión eh, para el beneficio personal de él, lo va a hacer. Lo va a hacer, ¿por qué? Porque está desmotivado. Y lo va a relacionar con ese maltrato que ha recibido por parte de la empresa. Entonces, si es que este colaborador maneja recursos de la compañía, como dinero, como tecnología, como información, entonces lo va a utilizar con fines personales. Y es en ese momento cuando va a tomar una decisión equivocada, ¿no? Una decisión errada. ¿Por qué? Porque simplemente la empresa no ha sido responsable. O sea, no es que yo le estoy culpando a la empresa, sino la empresa tiene que cumplir un rol importante en el sentido de motivar a los colaboradores. Pero si a esto se le suma que este colaborador tiene una falta de moral o tiene malos hábitos o malas costumbres, entonces si se le suma de pronto la falta de pago salarial, entonces esta persona que maneja recursos de la empresa va a tomar esa decisión errada y va a utilizar estos recursos de la compañía con fines personales, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con ello, ¿no? Por eso acá te dice, ¿no? La importancia de motivar a los colaboradores, a los empleados, ¿no? Con capacidad de generar valor sobre sus actividades que desarrolla en la empresa, ¿no? Si este colaborador se siente motivado, ¿por qué? Porque está reconociendo sus logros, porque está recibiendo capacitaciones, porque está recibiendo premios, todo eso lo va a transmitir con sus clientes, ¿verdad? Le va a dar un valor agregado a su servicio que le está brindando. Y no solamente con ellos, sino también con los proveedores, con sus clientes, ¿correcto? Le va a dar un plus adicional a esa actividad que él desarrolla, ¿sí? Pero repito, si es que este colaborador no está motivado, si por A o B recibe de pronto un maltrato por parte de la empresa, entonces este colaborador va a aprovechar la primera oportunidad que tiene para utilizar sus fines, los recursos como fines personales, ¿correcto? Por eso acá te dice, ¿no? El aspecto clave en el desarrollo hacia la calidad y la mejora continua es que la empresa sea responsable en motivar, en incentivar a sus colaboradores para que ellos puedan entregar todo de sí para con sus clientes, ¿sí? Entonces, hablar de ética y moral también implica, así como tiene responsabilidad la empresa, ¿no? De motivar a sus colaboradores, también el trabajador tiene una responsabilidad, ¿correcto? Tiene una responsabilidad. Nosotros cuando firmamos el contrato, ¿sí? Firmamos un contrato por 3 meses, periodo de prueba, o un año, o algunos tendrán suerte de firmar un contrato a tiempo indeterminado, ¿no? Pero nosotros cuando realizamos las funciones dentro de nuestro entorno laboral, entonces nosotros tenemos que velar por los intereses de la compañía, ¿verdad? Todos esos recursos que nosotros utilizamos, ¿sí? Todos esos recursos que nosotros utilizamos para eh,
lograr que mi empresa pueda lograr una rentabilidad a futuro, ¿sí? Lo tenemos que utilizar de buena manera, ¿verdad? Hay personas que de pronto trabajan en logística, hay personas que de pronto trabajan en el área de finanzas, manejan recursos, ¿no? Hay presupuestos que ellos tienen que manejar, ¿verdad? Entonces esos presupuestos que son dinero, que es dinero, tienen que tomar una correcta gestión para que esos recursos llamados dinero puedan ser utilizados con fines de la compañía, no con fines propios, ¿no? Entonces ahí va la responsabilidad del trabajador, ¿sí? Esas funciones que nosotros realizamos lo tenemos que hacer, ¿sí? Aplicando buenas prácticas, ¿no? Aplicando un factor ahí de la ética, ¿no? O sea, tenemos que nosotros tomar una decisión correcta, en el sentido de que sabemos de que ese camino es el idóneo, es el correcto, ¿sí? Velando por los intereses de la propia compañía. Yo les cuento una anécdota, ¿no? Hace algunos años, cuando estábamos trabajando en el departamento de finanzas, teníamos una jefa, ¿no? Una jefa que manejaba todos los presupuestos de las diferentes áreas, ¿no? Y ella también asignaba los presupuestos para los proveedores. Entonces, cuando después de un tiempo se hizo una auditoría, se percataron de que ella estaba utilizando esos fondos con fines propios, ¿no? Ella giraba cheques al portador y el portador endosaba a la espalda del cheque, ¿no? Y hacía el cobro, ¿no? Pero ella hacía el sustento con facturas, con guías, con proformas, pero en la práctica no se concretaban esos trabajos, ¿no? Entonces ese dinero que salía eh, lo utilizaba con fines personales. Entonces ella después de un tiempo retornaba el dinero, ¿no? Retornaba el dinero, pero ya era una mala práctica, ¿verdad? Ustedes ahí, ¿qué decisión hubiesen tomado si es que se enterarían de ese actuar de la jefa de finanzas? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué pensarían? A ver qué dicen. ¿Cuál sería su opinión? De baja, de frente. Baja, ¿no? Claro, Claro, porque está perjudicando a la empresa indirectamente. Directamente, perdón. Es baja. exacto, pues exacto. Entonces, ese, ese actuar de esta colaboradora, ¿no? Esa mala decisión, ¿sí? Eh, está ligado con sus hábitos que ella ha tenido, ¿no? No sabemos cómo ha ido creciendo o no sabemos qué hábitos ha ido adquiriendo a lo largo de su desarrollo profesional. De pronto a lo largo de ese camino ha realizado malas prácticas y para ella le ha resultado favorable para fines personales, ¿verdad? Pero ahora que conocemos la diferencia entre moral, que es lo que ella ha ido adquiriendo a lo largo de su desarrollo personal o profesional, que obviamente no han sido nada favorables, ¿no? Pero para ella sí le ha ido bien, ¿no? Pero sabemos que la ética te dice que ese es un camino errado, ¿verdad? Eso no es un camino bueno, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, vamos a aplicar, ¿no? Vamos a aplicar lo que dice el manual de la conducta, ¿verdad? Hay un reglamento interno, ¿sí? Entonces, tenemos que aplicar ahí las sanciones correspondientes, ¿no? Y inclusive se le puede o se le tiene que dar de baja, ¿verdad? Podemos utilizar los famosos memorándum para notificar al colaborador de esa falta grave, ¿no? Y automáticamente, ¿no? Tomar una decisión, ¿correcto? Pero en ese sentido, si hablamos de ética y moral, también la empresa no solamente es responsable de motivar a su personal, sino el trabajador también, con las funciones que él desempeña, tiene que demostrar buenas prácticas, tiene que velar el interés de la empresa, no tiene que utilizar los recursos como fines personales. ¿Y alumnos? Ahora, hablar de ética y moral también involucra hablar de la seguridad. Seguridad que le tiene que dar justamente quién, la empresa, ¿verdad? Si nosotros hablamos de una empresa constructora,
que tiene personal operativo, tenemos que nosotros resguardar su integridad, ¿verdad? Con los trabajadores, entregándole qué cosas, sus famosos EPPs, ¿no? Su casco, sus lentes, sus guantes, su ropa, ¿correcto? Todos los implementos de seguridad que le puedan dar la tranquilidad a este trabajador para que pueda desempeñar sus funciones operativas para el beneficio de la empresa y así también evitar daños y perjuicios, ¿no?, que puedan causar al trabajador. Eh, a veces muchas empresas o muchos líderes se enfocan mucho, ¿no?, en el tema de las sanciones, ¿no?, porque está siempre realizando las supervisiones UNAFIL o el Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero se enfocan mucho en eso, ¿no? En eso, pero dejan de lado el tema de la integridad de los colaboradores, ¿no? Para eso tenemos que nosotros darle charlas constantes, diarias, al inicio de la jornada laboral. Tenemos que darle charlas a los trabajadores para que puedan ellos utilizar de manera correcta sus CPPs y no hacerlo con fines de que nos pueda caer una sanción. Más allá de ello, tenemos que nosotros velar por la integridad del colaborador. A eso también se denomina ética dentro del mundo corporativo, ¿correcto? Es el actuar que la empresa está realizando, ¿no?, para proteger su integridad de los colaboradores, ¿correcto? Entonces, obviamente pueden causar daño, ¿no? Se ha visto muchas tragedias, ¿no?, en el mundo operativo, ¿no? Entonces, tenemos que velar y cuidar su integridad, ¿sí? Y para eso hay que aplicar políticas, ¿no?, que resguarden justamente la salud con procedimientos correctos, ¿no? Ya ustedes saben cuáles son los procedimientos, ¿no? Procedimientos, ¿sí?, paso a paso, actividades, tareas, ¿no?, de cómo dar las charlas, ¿no? Si no eres especialista, porque obviamente un especialista tiene que hacerlo, recurre, ¿no?, a un coach profesional que también tenga conocimientos, ¿no?, de ergonomía, de temas de salud en el trabajo, ¿correcto? Entonces todo esto ayuda a los colaboradores para que se sientan seguros en desempeñar sus funciones, ¿no? Ahora, también hablar de ética y moral, ¿sí?, dentro del mundo corporativo, es sinónimo también de hablar del mobbing. ¿Ustedes han escuchado del mobbing? ¿Han escuchado o no han escuchado del mobbing? ¿Qué dicen? A ver, ¿han escuchado del mobbing? A ver, Iris, Keila, Iván, Diana, Pamela, ¿han escuchado del mobbing? No, profesor, ¿No? no, eso no sé qué. El mobbing, en pocas palabras, es el famoso acoso. El acoso, ¿no? De pronto ustedes han escuchado a sus supervisores decirle, ¿no? Oye, Juan José, Iván, no se me van hasta que terminen esa función. Y si no terminan, me vienen mañana domingo. No, pero domingo no es laborable. No sé, me vienen. O si no, se quedan de amanecida, ¿no? A veces nos ha pasado atravesar por esos momentos, ¿verdad? Entonces, a eso se denomina mobbing, el famoso acoso laboral. Si algunos, pero a veces lo relacionamos acoso laboral con el factor de acoso sexual, ¿no? Pero no solamente es un acoso sexual, sino cuando hablamos de mobbing, involucra todo eso: acoso sexual, explotación, discriminación, ¿correcto? Explotación, ¿sí? El hecho de no pagarte tus horas extras, eso también es sinónimo de mobbing. El hecho de que te digan que tengas que venir un fin de semana es sinónimo de mobbing. El hecho de que tú tengas que acercarte o que te digan que te quedes una amanecida también es sinónimo de mobbing. Entonces, es una práctica que consiste en acosar al colaborador, ¿no? No solamente es acoso sexual, eso también existe, obviamente, ¿no? Y por ambas partes, ¿ah? No solamente es acoso de hombre a dama, sino también de dama a hombre también. Dentro del mundo corporativo eso existe, ¿no? Y para eso las organizaciones tienen, ¿no? Tienen un canal donde los colaboradores puedan hacer las denuncias correspondientes, ¿no?, de manera incógnita,
para que tú puedas justamente denunciar ese acoso, ese mobbing que tú estás recibiendo por parte no solamente de tus supervisores, sino también de tus amigos, ¿no? De tus amigos, de tu entorno, de tus otros compañeros de trabajo también, ¿no? A veces, llegas tú, ¿no? A una empresa, pero de pronto estás rodeado con personas que tienen otras costumbres y tú no estás acostumbrado a ello, ¿no? Imagínate que ahora, ¿no? En el amigo secreto, ¿no? En el reparto de los regalos, ¿no? Que tú no quieras participar, ¿no? Muchos te van a señalar, ¿no? Oye, pero ¿por qué no participas si tienes que participar, ¿no? No va a tener regalo la otra persona si tú no participas, ¿no? O sea, hay que respetar justamente la decisión, ¿no? Y el hecho de que tú no puedas participar dentro de esas costumbres no significa que tengas que ser marginado o discriminado, ¿no? Entonces, a eso se denomina el famoso mobbing, ¿no? Es el acoso, ¿no? Acá te dice, ¿no? Por parte de una persona o un grupo. O sea, todos tus compañeros de trabajo te pueden estar acosando, se pueden estar burlando de ti, te pueden hacer la ley del hielo, por así decirlo, ¿no? Te pueden discriminar, ¿no? Te dicen, no, no hay que llevarlo a Iván al almuerzo porque él suele no ir, ¿no? Él trae su tupper, ¿no? Nosotros nos vamos al restaurante de 5 tenedores, ¿no? Entonces te están discriminando, ¿no? No, a Juan José no hay que ir al mall porque él suele ir a comprarse en el mercadito. Yo le he visto que tiene una ropa que no es de marca, ¿no? No, vámonos nosotros al mall, ¿no? A él no. Te están discriminando, ¿no? Entonces, todo eso, alumnos, es sinónimo de mobbing, ¿correcto? Entonces, no solamente de una persona, tu jefe te puede estar acosando en el sentido de que te está incomodando porque te dice que te quedes una hora más, porque no te pagan tus horas extras, porque no te están pagando los beneficios laborales, porque no estás recibiendo los reconocimientos que tú lo mereces. ¿Por qué? Porque así está estipulado en la política interna de la compañía. Entonces, todo eso es sinónimo de mobbing, ¿sí, alumnos? Dentro del ambiente de trabajo. ¿Y alumnos? Sí se comprendió, ¿no? ¿Dudas, consultas? ¿Se está entendiendo? No, dice. No, profe, ¿cómo? Ah, no hay dudas, ¿no? No hay dudas. Ah, esto fue muy bien. Entonces, para eso, alumnos, para eso nosotros tenemos que estar desempeñando, alumnos, actividades. ¿Para qué? Para poder evitar estos actos ilícitos, porque si hablamos de la ética y moral dentro de la organización, del comportamiento ético, ¿sí? Obviamente van a existir muchos casos, ¿no? Muchos casos de que de pronto pues no se está aplicando de manera correcta el actuar, ¿no? De los colaboradores. Pero para que tú puedas de alguna u otra manera evitar, ¿no? Estos actos ilícitos, estas malas prácticas, existen algunas actividades que tú puedes desarrollar, ¿no? ¿Cuáles son? El hecho de poder vigilar, el hecho de poder prevenir, el hecho de que tú, luego de que vigiles, luego de que estás previniendo, aún así el colaborador realiza actos no apropiados, entonces tú para eso puedes sancionar, ¿no? ¿Qué vas a sancionar? Los actos y conductas fraudulentas, ¿sí? Las malas prácticas, las conductas delictivas. Eso es lo que tú vas a poder sancionar, guiándote del manual de funciones, guiándote del reglamento interno de la compañía, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? De la norma de conducta también. Entonces, te puedes basar en eso para que puedas sancionar. Si este trabajador es sancionado por ese mal hábito o por esa mala decisión o por esa mala práctica que ha realizado, este colaborador lo va a pensar más de 3 veces, ¿no? Para que pueda nuevamente, entre comillas, equivocarse, ¿no? Entonces, él va a pensarlo más de 3 veces y va a decir, no, me van a sancionar, mejor me tomo Entonces una vas a tener que desarrollar una cultura empresarial, ¿correcto? Enfocándose justamente a la ética, ¿no? Al comportamiento ético y a la honestidad, ¿no? ¿Cómo vas a lograr esto? Justamente a través del comportamiento o de la conducta ética, ¿no? Del reglamento interno de la empresa, ¿no? Entonces, si tú en ese reglamento interno colocas, ¿no? Justamente todos los puntos, ¿no? Todas las sanciones, todo lo que se debe y no debe de hacer, entonces eso tú vas a
poder divulgarlo a todas las áreas de la compañía. Entonces todos los colaboradores van a estar atentos a ello, ¿no? Y se tiene que cumplir, dice acá, ¿no? Cumpliendo la normativa interna. Cada empresa, cuando ustedes firman un contrato, le han entregado, ¿no?, un cuadernillo de una normativa interna, ¿correcto? Entonces eso en su mayoría a veces no lo leemos, pero es bueno leerlo, ¿no? Darle una revisada y observar cuáles son justamente las sanciones que uno recibe cuando uno realiza algunos actos fraudulentos o malas prácticas o algunas conductas delictivas, ¿no? Entonces ahí están todas las sanciones que tú vas a poder darle a tu colaborador cuando él realice estas malas prácticas, ¿no? Entonces, esta normativa interna se tiene que cumplir tanto a los empleados de la compañía como también a terceros, ¿no? A veces nosotros estamos trabajando en logística y tenemos que trabajar con proveedores, ¿no? Los proveedores ingresan a nuestros almacenes que nos pertenece a nosotros, entonces dentro de este ámbito también ellos tienen que cumplir esta normativa interna, ¿no? Entregar la guía de remisión, entregar las órdenes de compra, eh, eh, tener una comunicación saludable con la persona encargada, ¿no? El tema del respeto, todo eso tiene que también compartirse con los terceros, ¿correcto? Entonces, para eso, ¿no? Tenemos que nosotros hacer cumplir la normativa interna, ¿sí? Eh, Hay empresas que semanalmente siempre están brindando estas charlas de la normativa interna y siempre están informándole de cuáles son las sanciones, ¿no? Depende mucho de cómo ellos puedan manejar este tipo de información, ¿no? Por eso acá te dicen, ¿no? Hay que establecer, ¿sí?, mecanismos para velar su cumplimiento. De nada sirve que esta normativa interna, este código de conducta esté ahí, ¿no? Se tiene que divulgar. ¿Y cómo lo vas a divulgar? No solamente reenviando correos, porque no sabes si lo van a leer, sino tú tienes que de pronto trazar un día a la semana como mínimo para que puedas mostrarle cuáles son esos cumplimientos, esas sanciones, ¿no? Entonces hay que velar el cumplimiento de ello, ¿sí? Entonces hay un sistema de control sobre la información financiera también. Así como las personas se desempeñan en distintas áreas, ya sea logística, ya sea de recursos humanos, ya sea de almacén, ¿no? Todas estas áreas están siempre, ¿no?, a la merced de estos actos no apropiados, ¿no? Y por ejemplo aquí el tema del departamento de finanzas también, ¿no? También. ¿Por qué? Porque finanzas maneja o asigna presupuestos. La persona que trabaja aquí tiene que manejar ese recurso importante que es el dinero. Entonces tenemos que preocuparnos por diseñar un sistema que pueda manejar esta información, ¿no? Esta información confiable, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no?, que tengan un presupuesto asignado y que tengan que contactarse con proveedores y de pronto esta información de un presupuesto que tú tienes o de los precios unitarios, de los costos, pueda llegar a manos de otras personas, ¿no? Entonces, eso también es importante que nosotros podamos manejarlo bajo llave, ¿no? La información es importantísima. El factor del dinero es importante, ¿sí? Entonces, para eso hay que realizar auditorías, ¿no? Como lo mencioné en un ejemplo hace un rato, ¿no? Que todas estas personas tienen que someterse a auditorías. Todas las áreas tienen que someterse a auditorías. ¿Para qué? Para poder observar si todo se está ejecutando de manera correcta, si no hay actos fraudulentos, ¿no? Si es que todos los contratos que tú tienes ahí son contratos que se han realizado de una buena fe, ¿correcto? Entonces, estas actividades van a poder ayudarte para que tú puedas evitar estos actos ilícitos, ¿sí, alumnos? Entonces, para eso es bueno hablar del código de conducta. ¿Qué te dice el código de conducta? Toda empresa tiene un código de conducta, ¿no?
Es un instrumento de gestión, dice aquí, ¿no? Para poder establecer todas las reglas específicas, ¿no? Te van a decir qué cosa es lo que tienes y lo que no debes de hacer. Y aquí es donde tú vas a observar la sanción que vas a ganar cuando tú realizas un acto o una mala práctica, ¿no? Entonces aquí están las prohibiciones también. Entonces es bueno leer el código de conducta, ¿sí? La persona cuando lea este código de conducta va a poder darse cuenta de que hay sanciones cuando él realiza esas malas prácticas. De pronto él está acostumbrado o ella está acostumbrada a realizar malas prácticas y de pronto a lo largo de su desarrollo personal y profesional le ha ido bien, ¿no? Le ha dado buenos resultados. Pero si hablamos de ética profesional, sabemos de que la ética le va a decir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Y para eso tenemos que utilizar estas herramientas como el código de conducta para poder justamente darle a conocer cuál es el camino correcto y cuál es el camino incorrecto. Si tú sigues por esta línea de la línea correcta, vas a llegar a alcanzar buenos resultados. Pero si tú vas a querer realizar malas prácticas, más allá de una sanción que vas a recibir porque te dice el código de conducta que vas a ser sancionado frente a una mala práctica, entonces tú vas a pensarlo más de dos veces. Porque no solamente tú vas a salir perjudicado, sino todo tu entorno familiar, ¿correcto? Y la imagen de la empresa también va a verse, ¿sí? Afectada, ¿correcto? Va a verse afectado, ¿no? Les cuento una anécdota también, ¿no? Cuando trabajábamos en una empresa que era proveedora de energía eléctrica, nosotros éramos los asesores y teníamos a un supervisor que también estaba tratando con el público, ¿no? Y los clientes se acercaban con las solicitudes, ¿no? Y en esas solicitudes siempre, ¿no? Habían entre los papeles los famosos sobrecitos, ¿no? En esos sobrecitos ya ustedes ya se imaginarán lo que contenía, ¿no? Entonces, en esos sobrecitos, pues, había, ¿no? Había ahí un cariño, ¿no? De los clientes, ¿no? Entonces, eso llegaba a manos del supervisor, ¿no? Entonces, todo eso se fue recopilando y llegó un momento en que se abrió una auditoría, ¿no? Se abrió una auditoría y todo eso salió a la luz, ¿no? Y hasta donde yo sé, hace un par de años ya no está trabajando, ¿no? El supervisor que era nuestro encargado, ¿no? Nuestro líder, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, llegar a ese extremo, ¿no? Por unos regalos, por unos favores, entre comillas, ¿no? Que puedas perjudicarte como persona, ¿no? Y cuando eso sale a la luz, no solamente es tu persona, sino es la imagen de la empresa que sale, ¿no? En las noticias, ¿no? La empresa tal es denunciada por esto, por lo otro, ¿no? Se ha detectado que este colaborador recibía coimas, ¿no? ¿De dónde pertenece ese colaborador? A la empresa tal, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, el daño que se puede ¿no? Uno afrontar, ¿no? O sea, es tu persona que se daña, es tu imagen, ¿verdad? Y tu familia también, lamentablemente, está expuesta a ello, ¿no? Y la imagen de la empresa también, ¿no? Entonces hay que pensarlo más de dos veces, más de tres veces, para que uno pueda tomar una decisión errada, una mala práctica, ¿no? Por así decirlo. Ahora, eh, también es cierto, ¿no? Que de pronto cuando nosotros realizamos malas prácticas en el mundo o en las empresas privadas, ¿no? Se opta por despedir al colaborador. Lo correcto sería abrirle un proceso penal, ¿verdad? Pero no se hace, ¿no? No se hace. Y si es que se hace, no llega siempre, ¿no? A las últimas instancias, ¿no? ¿Por qué? Porque es un camino muy complicado, ¿no? Se piden muchas pruebas, evidencias, ¿no? De pronto internamente la auditoría te da información para que tú puedas estar completamente seguro de que esta persona fue, ¿no? La que realizó una mala práctica. Pero digamos que no se suele abrir un proceso penal en el mundo privado, ¿no?
pero sí ocurre en las entidades del Estado. Si tú estás trabajando en una entidad del Estado, te abren un proceso administrativo y entonces tu imagen va a ser dañada y puedes ser exonerado o te pueden prohibir de poder ejecutar tus funciones. Entonces eso también es algo que hay que recalcar, ¿correcto? Por esa razón es importante hablar del código de conducta dentro del mundo corporativo, ya sea privado o estatal. El código de conducta se tiene que cumplir para poder desempeñar un correcto comportamiento ético, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? El código de conducta de una empresa, ¿sí? De una empresa del sector minero, ¿no? Esta es la Sociedad Nacional de Minería de Petróleo y Energía, ¿no? En este código de conducta se está regulando a todas las empresas que están en este régimen, en este sector, que aprovechan los recursos naturales del gobierno y ellos tienen que cumplir, así como nosotros tenemos un código de conducta dentro de la empresa, estas empresas tienen este código de conducta que tienen que cumplir también al momento de ejecutar sus funciones, que es la de extraer, ¿no? Ese mineral, ¿no? Acá dice, las empresas asociadas, ¿sí? Son conscientes de que los minerales, los hidrocarburos y la energía son esenciales para el desarrollo y bienestar de la humanidad, ¿verdad? Entonces, declaramos que su aprovechamiento debe realizarse observando las siguientes normas de conducta. O sea, todas las empresas mineras que pertenecen a la sociedad nacional, ¿no? Tienen que basarse a este código de conducta, ¿no? Habla de la explotación, habla de la responsabilidad, ¿no? Habla de el tema de la generación de valor para los accionistas, los trabajadores, clientes, ¿no? O sea, hay una serie de pautas, que en este caso son 11, o hemos colocado 11, para que podamos comprender que, así como nosotros como colaboradores, tenemos un código de conducta que cumplir, ¿verdad? Pero estas empresas que están en este gremio también tienen que cumplir una serie de, de conductas dentro de su actividad, que en este caso es una actividad minera. ¿Sí, alumnos? Aquí también tenemos otro código de conducta de la empresa o del grupo PepsiCo, ¿no? PepsiCo o PepsiCo, ¿no? De Pepsi. Entonces, este es un código de conducta que se aplica a todas las empresas que pertenecen a este grupo, ¿no? Y aquí habla mucho del respeto, ¿no? Aquí vamos a poner el zoom. Acá habla mucho del respeto, ¿no? Dice que este código de conducta se aplica al grupo PepsiCo y sus filiales en todo el mundo, dice los grupos empresariales sobre las que PepsiCo ejerce control y todos los empleados, ¿no? Y ejecutivos también, ¿no? Dice acá que no habla de velar por el ambiente de trabajo, habla también sobre el tema de la integridad personal, habla también sobre el respeto hacia los trabajadores, habla de la honestidad, habla del compromiso y las oportunidades que todos los trabajadores del grupo PepsiCo, ¿sí? Tienen, ¿no? Tienen sin excepción, ¿correcto? Y aquí habla también de la discriminación, o sea, ellos no apoyan el tema de la discriminación, hostigamiento, ¿no? Incluido el acoso sexual, ¿no? Entonces están haciendo énfasis al mobbing. Entonces, eh, ¿qué más? Ellos reconocen que existen necesidades que cada persona tiene, ¿no? Y en ese sentido se logra un equilibrio profesional, ¿no? Entonces, digamos que este es un código de conducta que el grupo PepsiCo maneja a todas sus filiales, a todas sus empresas que pertenecen al grupo. Y esto, ¿sí? Se divulga a todas las empresas, ¿no? Entonces, hay un código de conducta que se tiene que respetar, que se tiene que cumplir, ¿correcto? Y así se hace énfasis hablando de las malas prácticas éticas. Estamos hablando del código de conducta, ¿no? Miren, a este caso real, ¿eh? Dice, la Contraloría detecta compra sobrevalorada de desinfectantes en Hospital Félix Mallorca de Tarma, dice, ¿no? Pagaron 15.000 soles por 200 desinfectantes, dice, ¿no? Entonces, cuando se ha realizado una auditoría, en este caso Contraloría, detectó, ¿no? Que hay compras sobrevaloradas, ¿no? Y aquí están todos los detalles. Esto es algo real, que ha pasado hace poquito nada más, ¿no?
dice lo siguiente, ¿no? A ver si leemos algo rápido, ¿no? Dice que la Contraloría General detectó que el Hospital Félix Mallorca Soto de Tarma adquirió 200 unidades de desinfectantes en presentaciones de 1 litro, los cuales fueron valorizados en 15.000 soles y no cumplían con las especificaciones técnicas, dice, ¿no? Los productos fueron comprados a precios superiores en el mercado y habría habido un presunto favorecimiento al proveedor, ¿no? Miren, ¿eh? Aquí están los precios que se estaban manejando, ¿no? Habían, dice, 12 proveedores, 3 presentaron sus proformas de 82 soles, 80, 75 soles la unidad, precio unitario por cada desinfectante, dice, ¿no? Eh, bueno, había un favoritismo, ¿no? Había un favoritismo y acá habla, ¿no? Acá habla de la comisión de control, dice que evidenció que la sobrevaloración del costo fue advertida en una reunión de la comisión investigadora del Consejo Regional de Junín, donde la consejería por Tarma, Tania Arias Espinosa, comparó las órdenes de compra a favor del proveedor con otra cotización que ofrecía el mismo producto a un costo de 35 soles. Miren, 35 soles, ¿sí? Comparado con estos precios, miren, 82, 80, ¿no? Entonces había otra que era de 35, pero dice, ¿no? Además que dicha proforma no fue tomada en cuenta, dice, ¿no? Pese a que consideraba un costo menor al 53%, ¿no? Entonces habrán optado por una de estas tres, pues, ¿no? Que era mucho más. Y esa diferencia para quién iba, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Imagínense todo lo que eso ocasiona, ¿correcto? Dice acá, estas observaciones fueron puestas de conocimiento del director regional de salud para la determinación y sanción de las responsabilidades administrativas y penales. A que hubiera lugar, dice, ¿no? El informe se encuentra publicado, aquí está, ¿no? Entonces imagínense algunos, ¿no? Si tenemos estos casos, ¿no? Se asigna un dinero para el bienestar de la población y se usan para fines personales, ¿no? Pero más allá de ello, ¿cuál es el impacto, alumnos? El impacto es de que esta persona, este responsable, le van a abrir un proceso administrativo y un proceso penal. Entonces puede ir a la cárcel, puede privarse de su libertad, ¿correcto? Entonces hay una sanción de por medio, ¿sí? Entonces hay que pensarlo más de 3.000 veces antes de realizar un acto delictivo, ¿no? Aquí tenemos otro caso, miren, ¿eh? Estos son casos reales, ¿eh? Solamente he cogido tres casos nada más para que ustedes observen el impacto, ¿no? Esto es en la selva central, dice, ¿no? Sentencian a 6 proveedores fantasmas de la municipalidad distrital de Pichanaki, dice, ¿no? Por ayudar a que funcionarios ediles se apropien ilegalmente de más de 700.000 soles de los caudales del Estado, ¿no? Miren, imagínense, esto pasó el año pasado nada más, en el 2022, ¿no? Entonces aquí hay personas involucradas y obviamente, pues, ¿no? La sanción correspondiente, ¿no? Dice la documentación y demás elementos de pruebas expuestos a la Corte Superior de Justicia de la Selva Central permitieron que esta investigación dispuesta por el fiscal provincial Juan Cadillo obtenga la respectiva sanción, dice, ¿no? Demostrando así la firme lucha contra la corrupción que el Ministerio Público conduce, dice, ¿no? Entonces fueron sancionados, fueron privados de su libertad, ¿no? Por, por hacer mal uso de los recursos del Estado para fines personales, ¿no? 700.000 soles. ¿Por qué? Porque estaban colocando proveedores fantasmas, ¿no? O sea, estas empresas no existían y estaban retirando este dinero, ¿no? A empresas que no existían. Y ese dinero se lo agarraban, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, este último caso, ¿no? Miren, este último ejemplo real, ¿eh? Real. ¿Y por qué yo les muestro esto, alumnos? Porque nosotros tenemos que tener conciencia del impacto, del daño que puede ocasionar. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos decisiones equivocadas, realizamos malas prácticas, ¿no?
Aquí dice, ¿no? La Contraloría evidenció riesgos en compra de materiales e insumos de laboratorios para el Hospital de Rioja, dice, ¿no? Entonces aquí también, ¿no? Aquí también habla sobre un caso, este es un poquito más antiguo, pero aquí hay más dinero, ¿no? Miren, y esto pasa siempre, ¿eh? Solo que a veces no sale a la luz, ¿no? En las noticias, dice acá, ¿no? 273 millones de soles, dice, ¿no? Una buena pro, o sea, se le dio a una empresa, la Buena Pro, para que, este, para que esta empresa pueda brindar insumos de laboratorio, dice, ¿no? Igual, ¿no? Igual hay personas involucradas, se le abre un proceso, ¿no? Y lamentablemente, pues, ¿no? Ya son sancionados y no pueden trabajar más desempeñando sus funciones, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, alumnos. Bueno, este es un caso práctico, ¿no? Pero no creo que lo hagan. Si gusta, lo hacen para la próxima clase, ¿no? Entonces, alumnos, cuál es el mensaje, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de este webinar, ¿no? De este webinar que hemos compartido con ustedes, alumnos, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje, ¿no? El mensaje es el siguiente, alumnos, ¿no? Que nosotros podamos tomar conciencia del daño que podemos ocasionar, no solamente para mi persona, sino también para mi entorno familiar, y la empresa también se daña, ¿verdad? Y nosotros podemos caer en un escenario muy triste, ¿no? Como en los casos que hemos visto hace un rato de las entidades del Estado, ¿no? Donde las personas, por favorecer a amigos, por favorecer a una empresa, por adulterar precios, ¿no? Les abren un proceso y son privados de su libertad, ¿no? Entonces, nosotros que estamos trabajando en empresas tenemos que aplicar las buenas prácticas, tenemos que nosotros aplicar el comportamiento ético, ¿no? Tenemos que demostrar nuestra buena moral que tenemos y tenemos que nosotros optar por el buen camino, por el camino correcto que la ética te menciona que es, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, alumnos, de este webinar llamado comportamiento ético, ¿no? Espero que a ustedes les haya agradado el mensaje, espero que lo pongan en práctica, ¿no? Y puedan ejecutarlo en su vida personal y en su vida laboral. ¿Qué tal? ¿Qué tanto les gustó este webinar, alumnos? A ver, comentarios, reclamos, quejas, sugerencias, ¿todo bien? Qué bueno, Iris. Iris, gracias, muchas gracias. Entonces, alumnos, ya saben, pongan en práctica lo que hemos visto hoy día en esta sesión, comportamiento ético. Pongan en práctica sus buenas prácticas, alumnos, ¿sí? Y no tenemos que caer en esas malas decisiones, ¿sí? Por un tema de mala información o por un tema de poder ayudar a los supuestos compañeros, ¿no? Entonces tenemos que demostrar nuestro buen actuar, ¿y alumnos? Porque las consecuencias pueden ser graves, pueden ser muy desfavorables para nosotros. ¿Sí, alumnos? Espero que entonces podamos seguir compartiendo de más temas interesantes. Les voy a enviar un formulario o algunos cursos o temas de su interés y de pronto, si ustedes así lo requieren, podemos llegar a una mayoría y podemos hacer otro webinar. ¿Y alumnos? De pronto de 2 o 3 sesiones. ¿Sí, alumnos? Bien, entonces ya nos despedimos. Cuídense mucho. Gracias por su tiempo, Caterín. Todo bien, dice, muchas gracias. Siempre pondremos en práctica para poder mejorar. Claro, de eso se trata, Caterín. Yo voy a querer la constancia. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima clase. Sí, si así Dios lo permite. ¿Ya? Chao, alumnos. Gracias por su tiempo. Un abrazo fuerte y si no nos vemos hasta Navidad, feliz Navidad. Cuídense mucho.